agradecerles, yo como presidente saliente, agradecerle a la comisión directiva los 2 años de gestión y los dejo en compañía del actual presidente, el doctor Daniel Onorati. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Apreciados colegas y amigos, decir estas palabras frente a ustedes supone el comienzo de otra etapa en la SAFIL. Por lo tanto, mucho entusiasmo y responsabilidad. Deseo que esta idea sea compartida por todos, ya que ambas actitudes son necesarias para crecer personalmente y como grupo. Nuestra sociedad le ha dado mucho a la flebología, desde su nacimiento hace 50 años, gracias a nuestro querido Saúl, a quien recordaremos hoy y siempre. Debemos dar a las nuevas generaciones que se acerquen un ejemplo de trabajo y entrega al grupo, para que nuestra especialidad permanezca en el plano que siempre tuvo a nivel internacional. Debemos continuar la línea de trabajo y presencia en congresos y eventos nacionales e internacionales de la especialidad, que ya es una característica nuestra. Una sociedad científica es eso, la reunión de profesionales con la finalidad de encontrar la verdad en el arte y ciencia que nos ocupa, relegando totalmente las pasiones e intereses personales. La flebología en sus comienzos era solo cirugía, aunque nadie le haya firmado el certificado de defunción todavía, llegando a desarrollar todas las innovaciones que hoy conocemos. Esto ha sido gracias al trabajo de investigación científico y el reporte de experiencias personales llevado a cabo por mucha gente a la que de alguna manera debemos retribuir con nuestro trabajo. Se puede convivir en un grupo de estas características sin ser amigos, pero el respeto es la base del entendimiento para lograr acuerdos médicos y de todo tipo, partiendo de allí cualquier desarrollo. Aunque parezca que nuestras técnicas y tratamientos están agotados en su evolución, personalmente creo que no es así. Tenemos mucho por explicar, descubrir y aprender. Aunar criterios de diagnóstico y tratamiento, reportando resultados, sobre todo hoy, cuando la información se ha simplificado tanto. Publicarlos en nuestra revista Flebología es un deber intelectual como socios, a fin de que las voces de la SAFIL se oigan en el mundo entero y nos ganemos el respeto que merecemos. El prestigio es algo que se debe ganar con entrega y no por presencia. Tiene algo tangible. Es un deber moral del médico registrar sus experiencias para que sean compartidas, más aún dentro del seno de una sociedad. Según mi criterio, tiene tanta importancia la presentación de un caso clínico interesante como de un trabajo científico. Tenemos una escuela también con historia. De ella han egresado muchos ahora flebólogos, a los que tenemos que reunir para que sigan creciendo con nosotros y todos juntos como sociedad, dando un ejemplo permanente de unidad y trabajo. He tenido el gusto de pertenecer a la misma durante 18 años. Le deseo el mayor de los éxitos a la nueva dirección, perteneciendo a ella desde ahora a la escuela a través de los prácticos en el Hospital Tornú, como hemos hecho toda la vida. Hoy asumo la representación de ustedes con todas las responsabilidades que ello implica. Gracias por confiar en mí. Esta sociedad nos va a trascender a todos. Hagámosla cada vez más importante. Me propongo y los convoco a seguir creciendo, buscando la verdad, despojado de preconceptos, con la mente puesta en seguir aportando a esta maravillosa especialidad. Muchas gracias. A continuación, queremos recordar a nuestro querido fundador y alter ego, el doctor Saúl Umanski, que hemos perdido el año pasado, y agradecemos la presencia de su familia en esta reunión. Para ello convocamos al doctor Never Rosli y al doctor César Sánchez, que en 5 minutos dirán unas palabras en conmemoración del querido Saúl. Hola, maestro querido. Siempre estuviste, fundaste, hiciste, nos hiciste, estás hoy y vas a estar siempre, absolutamente siempre. Yo, si me permiten personalmente, estoy acá en la Sociedad de Flebología hace 49 años, en 1970, muchos no habían nacido, de los que están acá, por
mi íntimo amigo César Sánchez, que él ya estaba. Somos los dos más antiguos y por él, una invitación de él, vine. Y me integra y me encuentro con el maestro, donde me ofrece al segundo o tercera reunión que lo visite en su instalación médica en la calle Sarmiento, y yo era pobre, no podía venir, y me tomaba un colectivo semana por medio para estar con él en la calle Sarmiento, él y Ofelia querida, para aprender. Y ahí aprendí con él flebología en un aspecto importante. Pero dos cosas más que fueron inolvidables y que tal vez, digamos, también fueron la clave de mi éxito. Inspirar confianza, esas palabras mágicas, inspirar confianza en los pacientes. El genio la tenía. Saúl inspiraba confianza, además de saber flebología. Todos, muchos sabemos flebología más o menos, pero inspirar confianza no. Segundo, inspirar confianza primero y el poder de persuasión, de convicción, sagrado para ser exitoso. Si no, ni un solo médico es exitoso por más que sepa medicina. Además, bueno, tenemos que agradecerle al maestro que hay un solo representante, que ya dije, superior a mí, el doctor César Sánchez, que fuimos al majestuoso viaje de flebología del año 74, donde prácticamente conocimos los grandes en vivo por el maestro, y lo puede decir el doctor César, Carl Sieg, Hoppe, Fegan, Tourné, Valois, etcétera, etcétera, etcétera. Maestro querido, siempre estaremos contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Rosli. Ahora el doctor Sánchez nos va a hacer su recuerdo del doctor Umanski. Queridos hermanos en la flebología, ¿está funcionando bien? Sí. Antes de hablarles a ustedes, ya he roto 5 discursos y ninguno me conformaba. ¿Por qué? Porque me tenía que enfrentar a ustedes, me tenía que enfrentar con Luis María Cabral, prestigioso abogado de la magistratura, me tenía que encontrar con Alicia Nora, que es la hija de Umanski, y realmente yo siento un dolor tan grande y tan acongojado estoy en tener que dirigirle las palabras, que lo único que se me ocurre es contarle 2 o 3 anécdotas del doctor Umanski que se los van a pintar de cuerpo entero. Ustedes saben que falleció en diciembre, el 24, ¿verdad? A los 98 años, ¿estoy correcto? Muy bien. Pero ¿cómo se planteó la relación entre el doctor Umanski y yo? De la siguiente manera. Yo me recibo en el año 63. Hago la residencia de cirugía general y realmente no sabía qué hacer. Porque ustedes, los que son cirujanos generales, saben lo difícil que es esa especialidad y lo amplia que es. La verdad que yo estaba completamente desorientado, no sabía qué hacer. Realmente iba de guardia en guardia en distintas clínicas para poder supervivir. Esa angustia hizo que realmente entrara en depresión. Y otro amigo mío que se llamaba Juan José Pingel me dice, ¿por qué no vas a ver al Hospital Fernández? Allá hay un fulano que está haciendo mucho ruido. ¿Y con qué hace ruido? Y, no sé, trabaja con las varices. Y bueno, pero la varices es una sola enfermedad, ¿cómo va a trabajar de eso? Anda a ver lo que dice que es atractivo. Entonces allá me fui yo y me encuentro con Saúl y 20 alumnos más que lo estaban rodeando.
con bastante escepticismo, yo me puse medio lejos de él, y él tenía esa propiedad que detectaba a la gente. Entonces me llama y me dice, ¿y a vos qué te pasa? Le explico lo que me pasa. Entonces me dice, andate a mi casa en la calle Sarmiento esta tarde que quiero hablar con vos. Gran sorpresa. ¿Quién era yo para que que tenía tanta gente alrededor me invitara a su casa? No obstante eso, fui a su casa. Y entonces le planteé que yo era cirujano general y que todas las ínfulas que tenía. Y me dice, mira, yo te voy a dar un consejo. ¿A vos qué te gustaría? ¿Ser cola de león o cabeza de ratón? Me sorprendió la afirmación y no supe qué contestar. Entonces, al ver que me apabullaba, me dice, lo que vos tenés que hacer para que vos creas en esta especialidad, tenés que venir a Francia y a ver a un doctor que yo te voy a dar una carta, que se llama Raymond Tourné. Hasta ahora yo estaba totalmente desorientado de lo que me estaba planteando. En ese momento era soltero, no tenía compromiso y tenía un coche, un Isar 400, no sé si lo conocieron. Era una porquería. Entonces me di el auto, saqué un pasaje y me fui con la carta de Saúl a ver a este señor Raymond Tourné, que yo lo conocía. No lo conocía. Gran sorpresa mía al ver que en Francia lo que había era una sociedad francesa de enfermedades de los miembros inferiores. Se ocupaba de la cadera, de la rodilla, del tobillo y de la columna. Y solamente un pequeño sector, que tenía mucha gente, era de un señor que se llamaba Raymond Tourné. Bueno, lo entré a seguir, con todas las dificultades propias del idioma que eso significaba, y entonces de ahí me volví, después de estar 3 meses con este hombre que para mí era una cosa rarísima. Cuando vuelvo lo voy a ver a Saúl de nuevo. Y Saúl me dice, mirá, vos has visto algo que muchos acá no vieron. Una verdad para cruzar el océano demora por lo menos 50 años. Y vos has tenido la propiedad y la suerte de que esa verdad la fuiste a ver a su origen. Y realmente la flebología en ese momento en nuestro país era una cenicienta. Ser flebólogo era más o menos como decir que era especialista en uñas encarnadas. Nos rechazaban todos los cirujanos, nos pateaban todos los angiólogos, pero ahí estaba este hombre, que prácticamente como un gladiador luchaba en la sociedad de cirujanos y en la sociedad de angiología para imponer esta nueva especialidad. Yo les invito que lean en profundidad el libro que él escribió sobre la flebología que yo viví, porque él siempre decía que el que no conoce su historia mal puede proyectar su futuro. Y ahora que antes de venir a hablar con ustedes estuve leyendo el libro, yo se los recomiendo fundamentalmente y van a ver lo que es una lucha como un gladiador, porque están reproducidos los diálogos que tenía con la Sociedad Argentina de Cirujanos. Lo cascoteaban de todos lados, pero él incólume, siempre como si tuviera un estandarte en la mano, siguió avanzando y hoy, ustedes que están todos sentados acá, ¿saben por qué están sentados acá? Gracias a que hubo un visionario que hace más de 50 años empezó a luchar contra la incredulidad de los colegas. Y hoy, yo, frente a ustedes y ustedes sentaditos aquí, están por ese preclaro hombre que supo ver debajo del agua. Y entonces consiguió que la especialidad se entronizara. Por eso es que yo digo ahora, gracias a Saúl, estamos acá. Y Saúl tenía también un prurito. Y yo no se lo quiero hacer más larga porque vamos a empezar la sección científica. Entonces los voy a invitar a lo siguiente. Una de las cosas que le gustaba más a Saúl era exponer y después que lo aplaudan. Entonces yo podía pedirles un minuto de silencio. Yo no les voy a pedir un minuto de silencio. Yo les voy a pedir que todos se pongan de pie y aplaudan conmigo a Saúl Umansky. De pie, por favor. Y como también diría Saúl, basta de palabras y vamos a la sesión científica. Muchas gracias, César. Muchas gracias.
Vamos a dar comienzo a la sesión científica. El doctor Diego Tropper, nuestro secretario científico, va a ir presentando los temas y oradores. Bueno, vamos a presentar al coordinador, que quiero que él presente, dada la investidura del coordinador que tenemos, a los miembros de exponedores de esta reunión científica. Después del homenaje a Saúl Umansky, no es fácil poder entonar bien las palabras. Muchos hemos sido, como él decía siempre, los hijos hipocráticos. Armando Shapira, Never Rosli, César Sánchez, y nos decía, y el quien le habla, y nos llamaba sus hijos hipocráticos. Es decir, hubo un sentimiento muy grande. Fue nuestro padre médico y creo que el homenaje que hicieron mis colegas ha sido lo mínimo que se podía hacer. Seguimos entonces con el tema de la reunión científica. Yo voy a coordinar esta mesa, voy a dar algunos temas antes, voy a mencionar algunos episodios que han ocurrido y después le voy a pasar la palabra al doctor Armando Shapira, que es el que va a hacer la semblanza más fina del Congreso. Yo pude rescatar 72 o 74 temas que vamos a tratar de sacarlos rápidamente. Quédate tranquilo, Diego. En principio, felicitarlo al nuevo secretario científico y a la nueva comisión directiva por este tema. Qué éxito que ha tenido los flyers que has hecho por la cantidad de colegas que nos han venido a visitar. Por ser la primera sesión, creo que pueden estar muy conformes con el auditorio que has logrado con tu trabajo. Una segunda mención para la doctora Claudia Di Loreto. La doctora Clelia Di Loreto, perdón. La doctora Mesmer, encargada de publicaciones, vive un intenso penar, siendo la encargada, corregime por favor Armando, si equivoco la nomenclatura, apenas si puede elaborar algún ejemplar digitalizado. No han sacado, no te veo Armando, ¿por dónde andás? Ahí, estabas lejos. Creo que ha manifestado su lucha tremenda para poder sacar la revista de la Unión Internacional de Flebología, no de una sociedad, de un país. Por eso, Julio, mis felicitaciones hacia vos también y a Clelia por el gran trabajo que están haciendo, porque les menciono que a nivel mundial hay grandes dificultades. Tercero, del Congreso Mundial que hemos asistido, es importante resaltar la jerarquía que siguen dando a los médicos en Europa y en Estados Unidos y en todo el mundo. En esa ceremonia en que después Armando seguramente va a mostrar algunas fotos, y espero que no dibujen grandes sonrisas cuando vean algunas cosas, por favor, lo tomen con gran seriedad, pero cómo se ha clasificado y se ha jerarquizado a los presidentes de la Unión Internacional, a los miembros del comité, a los distintos jefes o presidentes de sociedades. Es decir, la jerarquía académica se sigue respetando todavía en todo el mundo. Y sería bueno que acá también se siga respetando, errores más, errores menos, las jerarquías académicas. Bueno, tengo que agradecer al doctor Shapira por la gran ayuda que me dio por su inglés para poder trabajar en esto y el gran apoyo que tuvimos del doctor Angelo Scuderi. Lo menciono porque sepan que tienen en Scuderi un gran bastión y un gran lugar para poder consultar y realmente poder tomar decisiones que hagan a la flebología mundial. Es un hombre de consulta igual que Armando. Con respecto al Congreso propiamente dicho, sigo resumiendo esto, hay una gran lucha entre la física y la química en el tratamiento de las varices. El gran impulso que tienen los aparatos es impresionante. No llegué a contar, creo que habrá habido por lo menos 30 stands que vendían radiofrecuencia, láser, lásercito, macro láser, micro láser, láser portátil, láser ambulatorio, láser, todos los tipos de láser. Más de 30 stands. Y sin embargo, en la parte química había 2 stands bastante fríos, bastante tibios, bastante oscuros, que era el STD
y el de Kreuzler con su etoxiesclerol, con su polidocanol y el stand del STD. Acá los muchachos que han estado ahí han visto eso y sin embargo, qué paradoja en la práctica química, en la práctica escleroterápica, si veíamos qué cantidad, qué audiencia había cuando se presentaban temas de escleroterapia y qué audiencia había en los otros temas. Además, tengo que aclarar la muy poca participación, esto también hay que decirlo, creo Armando, la poca participación que se dio a los hispanos y a los latinoamericanos. Es decir, no nos han dado grandes lugares. Ellos dicen porque no publicamos, probablemente tengan razón, y porque no manejamos bien el inglés. No en todas las salas hubo inglés como me había prometido Kuros. Kuros me prometió que en todas las salas iba a haber traducción simultánea. Hubo en la reunión del Consejo y hubo en las jornadas panamericanas. No hubo. Hay que hablar entonces ahora con el turco que está a cargo del próximo Congreso Mundial. Hay que empezar a ametrallarlo. Diego también desde la Secretaría Científica Argentina, de los secretarios científicos de las sociedades, para que en el próximo mundial que se va a hacer en Estambul se ponga el español como lenguaje en todos los salones. Y en lo que se refiere a la postura nuestra, hemos logrado mencionar y consta en actas que ya la ley del Día Nacional de las Enfermedades Venosas, consta en el acta de la Unión Internacional, ya ha salido de la Cámara de Diputados y ya está en la Cámara de Senadores a resolver como Día Nacional de las Enfermedades Venosas para luego pasarlo al que me hizo la aposta, que es el doctor Canata, para que elevarlo a la OMS para que sea el Día Mundial de las Enfermedades Venosas. Y será la Argentina el primer lugar en que hubo una ley nacional sobre esto, que en otro momento hablaremos de su implementación. Esta fue mi introducción al tema y lo voy a invitar a mi hermano y amigo Armando Shapira para que continúe en detalle con la reunión científica. Bueno, muchas gracias. Me voy a adherir a las palabras de Eduardo, felicitando a la nueva comisión, pero quiero hacer extensiva mi felicitación a la comisión que se va en la persona de su presidente y de su secretario científico, por el éxito que han tenido en su desempeño. Si me permitís, le vamos a dedicar un aplauso a la comisión directiva saliente. Bueno, me encargaron darles un panorama de cómo fue el Congreso. En mi opinión va a ser muy difícil superar la calidad de este Congreso. Se desarrolló en una hermosa ciudad, la segunda ciudad en población de Australia, con 4.200.000 habitantes, la primera es Sydney. Tienen ustedes ahí una hermosa puesta del sol de la primera noche que estuvimos allí. Y se efectuó este congreso en el Convention and Exhibition Center, majestuoso lugar, muy imponente. Fíjense ustedes donde se realizaban las sesiones plenarias. En este momento allí está inaugurándose el Congreso. Es otra vista y está un espectáculo, un show que había. Estas son una de las salas donde se desarrollaban las miniconferencias. Y Eduardo se equivocó porque no había 32, había 34 sponsors, de los cuales coincido con él, la gran mayoría
estaba dedicado al láser, radiofrecuencia. Los ecodoppler también tenían su lugar. Y en este congreso, cuyo presidente me comentó que tuvieron 1.200 inscriptos, que participaron en todas estas sesiones científicas, plenarias, comunicaciones, talleres, debates, pósters. Y en estas sesiones intervinieron varios representantes de nuestra sociedad y del resto de las sociedades argentinas. Allí tienen presentando su póster el doctor Almeida y el doctor Tecach, que no me acuerdo de qué tema estaba hablando. Creo que fue un taller de escleroterapia, me parece. Bien. No empecemos con esto, porque esto es una consecuencia de la seriedad con que tratan en esos países a todos estos eventos. Si bien nosotros no somos de la jerarquía como para ser partícipes y portar estos atuendos, pero bueno, allí estamos. Y fíjense que todo esto empezó 3 o 4 meses antes, en donde nos pedían una serie de medidas de nuestro cuerpo para confeccionar o para adecuarnos los atuendos a cada uno de nosotros. Si llegamos a esto que era la sala de prueba, donde cada uno tenía su atuendo, su toga, su sombrero, colgado en un percherito con su nombre. Y si se van a reír, síganse riendo, no tenemos por qué ser los primeros. O sea, todos los que estamos acá, que éramos creo que 120, porque se juntaban los presidentes o los delegados de cada una de las sociedades miembro. Entre paréntesis, la UIP tenía hasta este congreso 66 sociedades y creo que ingresaron 3 y 2 con vistas a poder ingresar como miembros titulares. Pero éramos 120 que nos pusimos todos en hilera, íbamos llegando al salón, precedido por una fanfarria que llevaba el compás de nuestra marcha, y nos íbamos sentando en el escenario, en el asiento que correspondía a cada uno con su nombre, después de haber recorrido 2 pisos en escalera. Y acá, en este momento, se está haciendo una mención de honor y entregándole su diploma al doctor Hugo Parch por parte de la gobernadora, que está allí a su izquierda. Y también en este congreso hubo una sesión de lo que se llama el Council, que es la reunión de los presidentes de todas las sociedades pertenecientes a la UIP, y que eligieron a el nuevo comité ejecutivo. Este es el viejo comité ejecutivo. El doctor Parsi, presidente del Congreso, ya era, de hecho, el presidente actual, el nuevo presidente de la UIP, porque fue el único candidato, no porque no tuvieran interés, sino porque todos sabían que no podía ganar, estando él presente, otro la candidatura. Y a él se debe la magnífica organización de este Congreso. Algunos de nosotros nos fuimos y entraron 2 latinoamericanos, el doctor Vito Canata como vicepresidente por Latinoamérica y Oscar Bottini entró como secretario de Educación, cargo que fue
aceptado como nuevo cargo dentro del Comité Ejecutivo. El cargo de secretario de Educación y de secretario científico. El final del Congreso fue con una fiesta majestuosa en la que algunos, antes de entrar a la fiesta, tomaron algunas fotos. Ustedes pueden ver la cara de felicidad que tenían las chicas. Qué rápido que la pasó. Y así finalizó este extraordinario congreso que creo que va a ser muy, muy difícil de superar. Ahí finalizó el congreso, pero algunos siguieron un poco de gira por Australia. Bueno, esto es lo que le quería más o menos contar de lo que sucedió en el Congreso. Armando, un pequeño trocidigo de esto. ¿Qué importancia le han dado a la parte social del Congreso con respecto a la parte académica? La parte académica tuvo una gran preocupación, pero la cantidad de gente que se movió en la parte social, en esa presentación cuasi militar que hicimos, parecía el regimiento de granaderos a caballo, en un 25 de mayo haciendo los movimientos de fanfarria en la Plaza de Mayo. Era perfecto los movimientos en pinza que se hacían. Creo que lo has dicho muy bien, ha sido el mejor congreso hasta ahora y muy difícil de superar. Muchísimas gracias. Sí, señor. Y tenemos que aprender que también hay que darle mucha importancia a la parte social. Bien, lo voy a invitar al doctor Alejandro Pedrasoli, especialista en flebología y linfología, lo conocen todos. ¿Qué le van a hacer? Toda la tropa acá, joven de la sociedad, secretario general ahora de la sociedad, que nos va a hablar sobre actualidad de la escleroterapia mundial. Bueno, como ya les anticipó el doctor Kach, las sesiones y los temas de escleroterapia eran los más populosos. Yo siempre en los congresos suelo hacer como una estadística propia para ver el perfil del congreso y cuento cantidad de trabajos y armo grupos y armo el grupo de lo que es láser, linfo, esclero, y realmente había muchos trabajos de escleroterapia. Me encargaron que eligiera algunos, eran muy parecidos muchos, y les voy a mostrar nada más que dos. Inclusive este ya lo mostré, esta es una doctora que es polaca, que habla de escleroterapia asistida con tumescencia. La idea es mejorar la eficacia de la escleroterapia por el vasoespasmo, vaciando la vena. ¿Por qué? Porque todos sabemos lo que es un cilindro, entonces tenemos que saber tomar el volumen del cilindro para ver cuánto vamos a inyectar, cuánto vamos a desplazar la columna sanguínea, y esa es la idea de ella, disminuir el cilindro con tumescencia alrededor para mejorar la performance de la escleroterapia. La TAS, como lo define ella, mínimamente invasivo, menor volumen, es clínicamente efectivo, es seguro y el costo-beneficio. Tiene algunos de trabajos ya también, Cabeza había publicado en algunas zonas, en algunas publicaciones, algunos trabajos donde tenía, pero puntualmente en algunos lugares, tumescencia. El objetivo del estudio es evaluar la eficacia clínica, la seguridad clínica y el costo-beneficio. Vamos a pasar rápido esto. Se hizo con un grupo A con un catéter corto y otro grupo B con el catéter largo. Es que esto sí está interesante y bueno, porque en el grupo A se hicieron 3 punciones
para vena safena magna y 2 punciones para vena safena parva. Una bomba de infusión para hacer la tumescencia, escleroterapia al 2 al 3% de polidocanol, 1 centímetro de FOAM por centímetro de vena, sacando esto de lo que yo le digo, la fórmula del volumen, a cuánto lo medía con el ecógrafo, y la compresión con medida elástica clase 2, el grupo B con un solo catete de 4 French axial, o sea, una sola punción. Tratamientos de la rama las hacían después, o sea, primero trataban el tronco safeno y recién al mes trataban las ramas. El seguimiento era por un examen clínico, por el ecodoppler y una encuesta de satisfacción del paciente. Los resultados del grupo A y del grupo B, de la cantidad de pacientes y el seguimiento. Las reintervenciones que tuvieron, que fueron inmediatas o mediatas, que fueron al mes, a los 6 meses, a los 12 meses. Vamos a pasar esto porque la tasa de recanalización es realmente baja, la tasa de oclusión inmediata es alta y los factores de falla que ellos ponen en el trabajo son la edad, el género, el diámetro de la vena, la longitud de la vena a tratar, el volumen del FOAM, la trombosis previa de vena safena o cirugía previa si el paciente ya había sido intervenido y la presencia de colaterales grandes previos al procedimiento. La satisfacción del paciente, esto si el paciente estaba satisfecho con la técnica que se le había ofrecido y realizado y si se la volvería a hacer, y ustedes ven un grupo altamente satisfecho. Porque hay 2 columnas, porque son el grupo A y el grupo B, con las 3 punciones o con una sola punción. Y son fotos de unos antes y unos después, que recién ahora estamos viendo, los latinos somos muy de mostrar fotos, y recién ahora estamos viendo en trabajos de otro lado, con el doctor Camicia lo hemos conversado, recién ahora estamos viendo que se están animando a mostrar fotos de antes y después, y no solo esas cansadoras tablas y números y columnas y barras que nos mostraban antes. Bueno, fotos de ecografía con las oclusiones y las complicaciones, trombosis ostial de vena safena mayor produciendo una femoral en un paciente, hematomas, tromboflebitis, hiperpigmentaciones, 15 en el grupo A y 5 en el grupo B, de un total de 160. Y el costo, y ustedes ven lo que decía el doctor Kach con los stands, los altos costos de los otros métodos y el costo del TAS, solamente utilizando tumescencia y polidocanol. Y este es un trabajo que era largo, el doctor Tropper me pidió, porque además le quiero mostrar otra cosa de la que yo participé que me parece sumamente importante, recanalización de pequeño diámetro de la vena safena magna después de escleroterapia ecoguiada, seguimiento al 1, a los 2 y a los 3 años. La práctica de AIRA, la recanalización temprana que hacen es el retratamiento. Más de un año el paciente sintomático, más varices, y si la recanalización es mayor a 3 milímetros, el paciente va a retratamiento. Más de un año, sin síntomas, sin varices y menor a 3 milímetros, el paciente va a un grupo de seguimiento. Y la conclusión del trabajo, el trabajo era largo. Gillette y la Amel no nos tienen acostumbrados a este tipo de trabajos porque realmente son prácticos y es lo que nos pasa a nosotros en la práctica diaria. Es común observar la recanalización de pacientes tratados con escleroterapia guiada con FOAM años previos, la mayoría son C1 asintomáticos. La mayoría del seguimiento de 2 o 3 años no incrementa el diámetro, el 50% se queda así y el otro 50% aumenta el diámetro con la recanalización. Y una pequeña recanalización de la vena safena magna no debe ser considerada como un tratamiento fallido y probablemente no haya que volver a tratarlo si no incrementa el diámetro, y esto sería si el paciente continúa asintomático, y tampoco en la discusión que se arma había que echarle la culpa, para hacerlo práctico, a las varices posteriores que tenía ese paciente a esa pequeña recanalización que tenía el paciente. Y si me pasan, por favor, la otra exposición, que es la de SEAP. No, esta no es. No. Hubo
una sesión plenaria en la cual yo participé como representante de Latinoamérica, había uno por continente, inclusive los inventores de la clasificación SEAP. Fue a las 8:15 de la mañana, lamentablemente no había tanta gente, pero para mí fue una de las charlas más importantes del Congreso. Y esto también empezó meses anteriores. ¿Por qué? Porque para la exposición nos mandaron 4 preguntas a los expositores desde la organización del Congreso, la validación de la clasificación SEAP, el análisis comparativo entre el SEAP y los scores de síntomas, si la SEAP tiene que ser una marca registrada o puede ser abierta, y si había cambios si requiere cambios o si requiere modificaciones la SEAP. Por supuesto, esto fue largo. Imagínense que estaba Lowen Kamling, Mac Meissner. La validación de la clasificación SEAP, por supuesto que válida porque la usamos todos, se inventa y la presentan en 1995 en el ABF, es aceptada en todos los continentes, principalmente en América, en Europa y en Asia, es traducida a muchos lenguajes, se traduce a 11 lenguas y se convierte en la clasificación más usada por todos desde ese momento. Estas son conclusiones que sacamos de toda la charla. La clasificación es más completa que los scores, pero es más difícil e impráctica. Y es lo que nos pasa a todos. Esto es simplemente un pensamiento, yo pensando en voz alta. La usamos para reportar casos, la usamos para que en los congresos, pero realmente en la práctica diaria la usamos poco. Y todos opinamos lo mismo. Los americanos quieren que sea una trademark y se votó que no, que debe ser abierta y que quien tenga la capacidad o la idea de modificar algo, por supuesto en un comité, puede presentar la posibilidad a una modificación. De hecho se votó por eso. ¿Y qué cambios requeriría la clasificación? Que sea más práctica y más fácil de usar en la práctica diaria, no solamente para reportar casos. Y esto fue importante, y el doctor Kuros Parsi, quien era el presidente de mesa, tuvo una exposición fantástica. Fue uno de los puntos que puse primero en la mía, que un montón de pacientes quedan fuera de la clasificación, aunque es larga, que de clínica, de anatomía, pero hay un montón de pacientes que quedan fuera de la clasificación, y realmente en este punto es en el que más se va a hacer hincapié si se modifica la clasificación SEAP. Muchas gracias. Para que no se enfríe esta excelente exposición de Alejandro, porque si no, si dejamos para el final las preguntas, se enfría el tema. Yo quisiera saber si alguien le quiere hacer alguna pregunta a él, que recién han recibido toda esta información. ¿Hay alguien del auditorio que quiera hacer alguna pregunta? Porque es importante que el auditorio participe, no solo los de acá, ¿no es cierto? Daniel. En cuanto a la simplificación, para poder usarla todos los días, lo hemos hablado muchas veces, era imposible usarla en la práctica cotidiana esta clasificación. Sí, por supuesto la discusión fue larga, mi exposición fue muy escueta porque me parecía una falta de respeto. Yo, estando los expositores que fueron los inventores de la clasificación SEAP, ellos fueron los que más expusieron, y creo que uno de los baluartes que se les paró realmente al frente en cuanto a yo me les paré en la práctica diaria, porque además tampoco sirve para, si yo tengo un paciente C1, C2, C3, no me dice qué tipo de tratamiento voy a tener con ese paciente. O sea que no es indicativo de tratamiento. Estamos nada más que clasificando un paciente, por eso no es práctico para el uso diario. Porque si nosotros tenemos un paciente que sabemos que es C2, y ya C2 tengo que tener tal o cual tratamiento por consenso, no está sirviendo para la práctica diaria. Entonces, como no es indicativo de tratamiento, y un baluarte que se le paró fue el doctor Kuros Parsi, con respecto, y como él es profesor de dermatología, mostró fotos con evidencias de todos los pacientes que quedaban fuera de la clasificación, por un eczema, por esto, o sea que los fotos y los documentó, y realmente fue una exposición magistral. Clelia.
Un paciente, a ver, por ejemplo, un paciente que tiene varices grandes, que es asintomático y que tiene una pierna manchada y que tiene un reflujo longitudinal largo, no está incluido, no lo podés clasificar. No es ni un C6, ni un C5, ni un C4, ni un C3 porque no tiene edema, es un paciente que no tiene edema. Fue la primera foto que puso el doctor Curros Parsi, un paciente con varices grandes, con la pierna manchada y que no tiene edema. Yo te voy a hacer una pregunta ocurriendo... Sin síntomas, y sin síntomas. ¿Cuántos pacientes tenés que tienen varices y dicen, doctor, no tengo síntomas, a mí no me duelen las piernas? Por X motivo, no importa cuál, porque sea caminador, lo que fuese. Recurriendo a la indiscutida honestidad intelectual que te caracteriza y a tu gran práctica escleroterápica, ¿vos has incorporado la tumescencia a tu práctica diaria? No. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? De hecho, un aporte. La corona flebectásica. Otra, bueno. La corona flebectásica descrita por Mardemol en el 69 tampoco está incluida en la clasificación. Fue otra de las fotos que presentó el doctor Curros Parsi. Otro paciente más. Yo, con respecto a la recanalización, lo escribí cuando el doctor Capdevila me invitó a escribir parte del relato oficial. Yo esto lo escribí diciendo que hay recanalizaciones asintomáticas que no tienen que ser retratadas. Con respecto al otro trabajo donde lo medieron, lo mío fue como muy a vuelo de pájaro, pero porque lo veo también en la práctica diaria, y el doctor, todos los que hacemos escleroterapia, son safenas que reducen su tamaño y que tienen un flujo anterógrado y que el volumen de reflujo que tienen es tan bajo que no alcanzan para que ese paciente sea sintomático. Y el doctor Honorati hoy, que está con el ecógrafo midiendo volúmenes de reflujo y todo, empezamos a entender el porqué. Ese paciente solo con la visa tergo es un paciente que tiene un flujo anterógrado, donde aunque esté recanalizado, que no es sintomático, entonces ese paciente no es retratado. Alejandro, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, tengo el gran gusto de presentarlo al doctor Guillermo Camicia, presidente de AFLIVA, jefe de flebología del Hospital Italiano de Bahía Blanca, especialista en cirugía vascular periférica y miembro del cuerpo docente de la Cátedra de Flebología de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador. Con el doctor Camicia estuvimos compartiendo una experiencia la tarde o el día de los pósters. Exacto. Y creo que es importante esta conclusión también que sacamos. El desierto que era ese salón. Así es. Estábamos nosotros, nos faltaba un mazo de barajas y un mate, porque no había nadie, y estábamos con el doctor Almeida. Es decir, hay que replantearse el tema de los pósters. Había muchos pósters, entre ellos el del doctor Camicia. Nosotros fuimos a ver el del doctor Camicia, el doctor Camicia vino a ver los nuestros, y así nos pasamos un rato, ¿verdad? Entiendo, lo hemos escuchado hace poco acá el doctor Camicia, y es un gusto volver a... Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras compaginamos esto, a ver, ahí está. Bueno, en primer lugar quiero adherirme a las felicitaciones a la Comisión Directiva Saliente, que he sido testigo de todo lo que han trabajado, porque hemos compartido muchas reuniones, y desearle el mayor de los éxitos a la comisión entrante. Y también rendir un homenaje al doctor Saúl Humás, que cuando yo empecé la residencia en el 81, con el doctor Hugo Amaya, mi maestro en flebología, un día me dijo, te conseguí un trabajito. Bueno, hacer esclerosis en un consultorio. Bueno, cómo no, después de volver de residencia. Era el consultorio del doctor Umansky. Y fui durante 2 años, después de las 5 de la tarde, terminaba la residencia y me iba al consultorio del doctor Umansky. Ahí empecé con la flebología. Bueno, las novedades del Congreso en el tema del Doppler y algunas, algún popurrí también. Bueno, van a decir, esto no es nuevo, empezaste por lo antiguo. Bueno, esto era el Doppler en el año 46. Fíjense cómo ha cambiado. Ahora nos hemos encontrado con Doppler de todo tipo, portátiles, inalámbricos, pequeños, de bolsillo. De todos los tamaños, con traductores ultramodernos que ven absolutamente todos los vasos, y muchos están con Doppler, que como en todos los congresos, pero aquí mostraban una intensidad de
definición extraordinaria. Pero claro, recorriendo los stands uno se encuentra con, no es una novedad, pero era lo que más prestigiaba los stands, es el IBUS, Intravascular Ultrasound, que realmente es espectacular para las imágenes endoluminales, como pueden apreciar. Una de las tardes hubo toda una serie de conferencias de este IBUS, y fíjense que el tema del IBUS, fíjense, en los tratamientos de las obstrucciones venosas, síndromes de compresión de la vena ilíaca, lesiones de la vena ilíaca, obstrucción, todo lo que son procedimientos del tema venoso profundo, y hemos sacado algunos datos. Por ejemplo, no hay duda que el ecodoppler es superior a la flebografía, que es el gol estándar para detectar el reflujo, pero para medir y valorar la obstrucción no existe un gol estándar funcional. El ecodoppler puede describir obliteraciones, pero el método de elección para la evaluación de los cambios morfológicos del sector ilio-cava es el IBUS. Para los filtros de cava, por ejemplo, otra de las charlas, el ultrasonido sirve para guiar el acceso percutáneo, la fluoroscopía para la venografía de contraste, pero el ultrasonido del IBUS, en algunos casos, si para la colocación de endoprótesis vasculares de la vena ilíaca está indicada, se utiliza, y también es posible realizar todo el procedimiento bajo guía ecográfica, ya que la identificación de las venas renales es fácil con IBUS. Bueno, el tromboembolismo sigue siendo un problema muy grave, todos lo sabemos. El IBUS proporciona imágenes alternativas que complementan la venografía tradicional. Todas estas son conclusiones. El IBUS sigue el criterio estándar para las imágenes venosas cuando se contemplan procedimientos basados en catéter, desde la vena femoral común hasta la vena cava inferior. La ubicación entonces es precisa de este stent, ubica el tamaño de las ramas venosas, visualiza otras anormalidades, y los procedimientos específicos que usan IBUS incluyen el tratamiento de la obstrucción venosa y la colocación de filtros cavas, todos trastornos relacionados con el tromboembolismo. Bueno, esto habla de la gravedad del tromboembolismo en los Estados Unidos, 600.000 personas por año. Concientizar sobre un enfoque más agresivo hacia la prevención y el tratamiento. Voy un poquito más rápido, así cuando un individuo se somete a una reconstrucción del segmento iliocavo, como conclusión, la utilización del IBUS se vuelve esencial para determinar el diámetro verdadero de la vena afectada. Además, proporciona imágenes en tiempo real de estructuras intravasculares, tales como sinequias o trabéculas, e información adyacente como compresión o una tumoración. En la obstrucción venosa, el papel del IBUS no puede subestimarse a determinadas anomalías que causan obstrucción. Por ejemplo, compararon el IBUS y la venografía transfemoral en la sospecha de la obstrucción crónica de la vena ilíaca y encontraron que la estenosis mediana en la venografía era del 50% en comparación con 80% por IBUS. De manera similar, el área estenótica fue significativamente más severa cuando se midió con IBUS en comparación con venografía. El doctor Gutiérrez Díaz, mexicano, presentó un trabajo sobre la utilización del IBUS para la colocación de stent. Llegó a la conclusión de que la colocación de stent siempre necesaria. El grado de estenosis se basó en mediciones diarias, pero el stent guiado por IBUS permite tomar la medida adecuada y la colocación correcta. Ahora dejamos un poquito el IBUS y vamos a hablar del síndrome de congestión pélvica, ya con la ultrasonido transvaginal. Aquí me encontré con un trabajo presentado por este grupo de trabajo y diagnóstico de la congestión pélvica que habla del síndrome del pseudo cascanueces. Para mí fue una sorpresa porque conocemos el síndrome de cascanueces, cuando la compresión de la vena renal por la arteria mesentérica y la aorta, pero no el pseudo cascanueces. Aquí han demostrado que el IBUS, el ultrasonido transvaginal da mejores resultados que la venografía. Además, han demostrado que no hay correlación entre el diámetro de la vena ovárica y el reflujo, anulando cualquier técnica de imagen que use el diámetro de la vena. ¿Qué es el síndrome del pseudo cascanueces?
Es un síndrome simplemente de reflujo en la vena ovárica que a manera de sumidero va traccionando de la vena renal y provoca una pseudoestenosis que acá voy a repetir, el estrechamiento de esta vena renal izquierda y el reflujo de la vena ovárica se pueden resolver después de la embolización, lo que sugiere que el reflujo de la vena ovárica es un sumidero que causa la estenosis en lugar de una derivación de una zona de alta presión por una supuesta estenosis. Bueno, parece ser que la transvaginal puede ser el estándar de oro actual para crear imágenes del síndrome de congestión pélvica. Esto puede crear una polémica. El síndrome de pseudo-cascanueces desaparece en su apariencia después de la embolización del reflujo de la vena ovárica. Criostripping. Fíjense que interesante. Este procedimiento representa la ventaja, pero voy a empezar un poquito antes. La presentación del criotripaje como un método efectivo y económico se hace con la ayuda de una sonda especial de congelación introducida retrógrada en la safena, más en la safena parva, después de realizar la crosectomía por aproximación mínima. Al congelar la vena con nitrógeno hasta menos 85 grados, la vena se adhiere a la sonda y por lo tanto se puede extraer. Sería como un flebo extractor al cual lo congelamos a menos 85 grados, la vena se pega al flebo extractor y se retira. Lo han presentado como un procedimiento muy valioso que respeta los principios de la cirugía venosa. Bueno, este trabajo lo voy a presentar muy rápido, llegó a la conclusión de que la obesidad es un trabajo que la obesidad provoca cambios en la fosa poplitea que puede contribuir a la compresión de la vena poplitea. La obesidad en la fosa poplitea sin reflujo en la vena poplitea provoca trastornos tróficos por insuficiencia venosa crónica. Vamos a hablar sobre la evaluación de la lipodermatoesclerosis usando onda pura elastográfica. ¿Qué es eso? La elastografía se utilizó anteriormente en la evaluación de afecciones hepáticas, como la cirrosis, con el fin de evaluar fibrosis. Este fue un estudio piloto para evaluar el grosor de la piel subcutánea, capas de tejido y grasa en condiciones tales como la lipodermatoesclerosis. Se utilizó una elastografía de onda pura. Los resultados mostraron que hubo una disminución significativa en esta onda a través de la elastografía del paciente después de intervenciones endovenosas en comparación con la preintervención, con algunos sugiriendo un aumento de elasticidad del 50%. Doppler con principio SMI. Bueno, el próximo trabajo que voy a presentar es un trabajo que utilizaron Doppler con principio SMI. Entonces, antes de presentar el trabajo, fui a averiguar qué era el principio SMI. Las tecnologías tradicionales Doppler de color y potencia eliminan el desorden al suprimir componentes de baja velocidad. Esta supresión da como resultado una pérdida de datos y la posterior pérdida de visibilidad del flujo en vasos más pequeños. Este procedimiento, en lugar de suprimir estaciones de flujos bajos, lo separa y libera artefactos, preservando los componentes de bajo flujo, proporcionando detalles y definición. SMI analiza el movimiento del desorden y usa un algoritmo adaptativo para identificar y eliminar el movimiento del tejido y revelar un flujo sanguíneo más preciso. Esto da como resultado una imagen de ultrasonido de alta resolución en la cual se pueden demostrar vasos diminutos y flujo a baja velocidad. Todo esto puede ser hecho a altas velocidades de cuadro. No es posible con ninguna otra tecnología Doppler. Entonces vamos a ver cómo es esto del SMI en la detección del reflujo en las venas de la piel. Este es un trabajo de Nueva Zelanda. Vamos a ir a lo más importante, vamos a ir a la conclusión. SMI es la modalidad de ultrasonido preferida para detectar reflujo en la circulación microvenosa. Actualmente se está utilizando para explorar la relación de la circulación microvenosa con la progresión de la piel y los cambios en la enfermedad venosa crónica. No sé si llegó esto todavía a esta tecnología en nuestro país. Bueno, este trabajo que presentamos nosotros de Multislice, donde, que ustedes ya lo conocen o lo han tratado de olvidar,
¿Se acuerdan que yo estuve cuando hablamos de aquí de la red venosa linfovenaria inguinal, cómo podía incidir su insuficiencia en la insuficiencia, provocando insuficiencia venosa primaria y las recurrencias? Y bueno, fue una satisfacción ver al doctor Ull también presentando cómo la distrofia ganglionar puede provocar insuficiencia en la vena accesoria o en la safena interna. Bueno, pero andando por los pasillos me encontré con una clase de láser en hemorroides y vi que estaban promocionando un catéter en los stands para el tratamiento de las hemorroides, como son paquetes venosos varicosos hemorroidales. Estas son las fibras, el catéter que utilizan, los dispositivos como vienen presentados. Es una fibra, es un dispositivo especial donde se introduce la fibra y si ustedes me permiten lo podemos ver cómo trabaja. Cómo trabaja la fibra láser en los paquetes hemorroidales. Es un minuto nada más. Se utiliza anestesia local, es una pequeña incisión en el pliegue mucocutáneo, anestesia local del paquete. Se utilizan 8 watts con el láser de 1470, con la duración de cada disparo de 3 segundos, con anestesia local. Ahora vamos a ver cómo actúa. Una pequeña incisión. Entre el esfínter superficial y el paquete hemorroidal, ahí ingresa el láser y va actuando. Esto lo presentaron los alemanes, hubo toda una masterclass, toda una tarde hablando del tratamiento con láser en las hemorroides. Toda una tarde del congreso en uno de los salones. Bien, progresamos. El doctor Kamnik presentó qué hay de nuevo en procedimientos, en procedimientos endovasculares. Fíjense de este dispositivo, yo también lo tengo en un video, es muy interesante, todavía no está aprobado, pero el doctor Kamnik lo presentó, es un invento de él, lo está patentando y lo presentó como una gran novedad para el tratamiento. Ahí está, vamos a ver la imagen. Fíjense, una vez que se hace la punción de la vena, el dispositivo se abre, se disparan dos paragüitas, uno inferior y uno superior, ahora van a ver, se disparan 2 paragüitas y luego se vuelven a unir y provoca la oclusión de la vena. Ahí tiene el paragüita, se cierra y esto después queda en la vena, como un clip, con una incisión de 2 milímetros. Bueno, ya estamos terminando. Fue un congreso, como decía el doctor, de revisión, está revisando todo, está revisando el CEAP. Fíjense, esto es, un minuto más, doctor. Esto es cambiar los términos. Se está por publicar todo un glosario nuevo de terminología. Necesitamos nuevos términos. Y fíjense, en la trombosis venosa crónica, el término trombosis venosa crónica dice que no corresponde porque después de 7 años ya no hay trombo, lo que hay es colágeno, es fibrina. Lo han demostrado a través de histología, de ultrasonido, de venografía, de IBUS. Entonces le preguntaron a todos, ¿a ustedes les gusta seguir con este término de insuficiencia venosa crónica? Dijeron que no. Lo quieren cambiar, necesitan, to keep, ¿lo quieren mantener el término? No lo queremos mantener. Entonces vamos a votar.
¿qué término le damos a la trombosis venosa crónica? Porque en forma crónica ya no es una trombosis, es una fibrosis. Lo vamos a llamar fibrosis endovenosa, la vamos a llamar fibrosis venosa profunda, vamos a llamarla fibrosis venosa crónica. Se votó y se optó por llamarla fibrosis venosa crónica, así que no más trombosis venosa crónica, ahora es fibrosis venosa crónica con el 61% de los votos. Bueno, el grupo de argentino que representaba ahí en la UIP, falta la doctora Mabel Busati, la hermosa ciudad de Melbourne. Esta es en la biblioteca de Melbourne, la Biblioteca Popular de Melbourne. Es libre, es gratuita, solamente un requisito para ingresar, tener las manos limpias. Nada más, gracias. Siguiendo con la metodología que habíamos propuesto, ¿alguna pregunta para el doctor Camicia, por favor? Bueno, primero, Guillermo, felicitarte por la exposición. Hablando del IBUS, en Argentina, por supuesto, hay IBUS. Sí. Se está usando mucho para la cirugía coronaria, o mejor dicho, para los stent coronarios. Y es cierto, uno con el IBUS obtiene imágenes endovasculares que no lo podemos tener con otro método. Yo creo que es un buen método, pero lamentablemente en nuestro medio es muy caro. Sí, es así, Daniel. Yo pregunté el precio, el aparato sale $60.000. $60.000. Para la flebología convencional de todos los días, obviamente el Doppler común. Esto creo que es una arma, es un instrumento, una herramienta muy interesante para las obstrucciones de la vena ilíaca, la precisión para colocar los stent, para todo lo que es la cirugía venosa profunda, no la de todos los días. Sí, de hecho había un solo aparato de IBUS. Claro. Y también yo creo que en la práctica diaria venosa, que es ocluir una vena, no tiene tanta utilidad en el ver la pared venosa enferma. Sí, todos los videos del IBUS en el stand eran lo que era la cirugía alta, síndrome de Caca-Nuez, a dónde colocar una stent venosa para la fibrosis venosa crónica, esta denominación nueva que, gracias porque realmente ese trabajo yo no lo había visto. Para el síndrome de May-Turner. ¿Alguna otra pregunta para el doctor Camicia? Yo te voy a hacer una pregunta desde la trinchera. De la trinchera. Desde la trinchera. Esa presentación que vos viste sobre el tratamiento de hemorroides. Sí. Si vos tuvieses un cuadro hemorroidal como este, ¿recurrirías a esta técnica o buscarías un cirujano proctólogo que te merezca la confianza suficiente y te harías una cirugía convencional? Bueno, yo creo que si tengo que operarme de hemorroides voy al mejor coloproctólogo para que me opere. No. A ver, los cirujanos, yo soy cirujano general, además he hecho bastante proctología y bueno, puede ser un método interesante, pero en manos de quien tenga experiencia en coloproctología. Me parece que flebólogos avenidos a hacer esto, no me parece conveniente. Lo traigo como novedad porque fue motivo, ya les digo, de toda una tarde en una sala de exposición. Sí. Pero como están también los alumnos de la cátedra. No, por supuesto. Para que tengan una idea desde la experiencia. Daniel. Unido a lo que están comentando ustedes, yo creo que esto es un exceso de técnica, un exceso de costos, de hecho lo terminan operando igual al paciente y creo que en definitiva nunca se van a enterar si lo esclerosó el láser o cuando esa herida cerró la hemorroide. Así que me parece que tendría que correr muchísima agua bajo el puente para que esto desbanque a la cirugía convencional, lo mismo que ocurre con las varices y el láser. Tendría que correr mucha agua bajo el puente todavía para decir hay que operar con láser y no hay que hacer nunca más cirugía. Pero ustedes saben que yo voy al Congreso Argentino de Cirugía y siempre está dentro del Congreso Argentino de Cirugía el Congreso Argentino de Coloproctología. Y con sorpresa, ya el año pasado, no, el anteaño, vi una sesión de tratamiento de láser de hemorroides. ¿Lo tienen en cuenta?
Lo tienen en cuenta, Daniel. Son coloproctólogos, claro, por eso. No, la gente joven tiene que saber. No, por eso me parece muy bien, doctor. La gente joven tiene que saber, un flebólogo no puede entrar. Guillermo, muchísimas gracias por tus Contrario. aportes. Y ahora vamos a invitar a la doctora Mabel Busatti, presidenta del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, directora de la Diplomatura Internacional de Linfología, médica de planta del Servicio de Flebología y Linfología del Hospital de Clínica José de San Martín y médica especialista en flebología y linfología. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a participar de esta primera reunión científica de la Sociedad Argentina de Flebología. ¿Cómo? A ver, si me das las instrucciones iniciales para... Sí, a ver, perfecto. Con esto, ¿me dijiste? Eso. Bueno, yo no escapé a las generales de la ley, pero ha sido un honor inmerecido para mí, así que bueno, estoy muy agradecida por haber podido lucir ese atuendo también en este maravilloso congreso, que coincido con todos ustedes la importancia que ha tenido este congreso. A diferencia de los colegas que ya hablaron sobre los distintos temas, en cuanto al linfedema y a compresión, no he podido traer un solo trabajo, uno o dos trabajos marcando un hito, un antes o un después, o una gran diferencia con lo que hacíamos nosotros. Se abordaron todos los temas, tanto de definición, fisiopatología, tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, complicaciones en el linfedema, prevención, educación del paciente y cuestionarios de calidad de vida. Se le ha dado mucha importancia al seguimiento, a la educación del paciente y al seguimiento domiciliario del paciente, cosa que particularmente me satisfizo mucho por el hecho de que nosotros hace muchos años estamos trabajando en el Hospital de Clínicas, en lo que son los talleres para pacientes y en la educación del paciente, y ver la coincidencia en el mundo al respecto, aunque con algunas diferencias, es muy alentador. Bueno, en cuanto a la definición y a la fisiopatología, Naipiller de Australia presentó una comunicación donde habla de qué se sabe de los linfáticos, donde habla acerca de la función del sistema linfático, de su relación con el sistema venoso y de las dificultades ante la insuficiencia venosa y ante los tratamientos de los grandes troncos, de qué hacer con los linfáticos, cómo cuidarlos y, lo que es más aún importante, cómo potenciar la funcionalidad del sistema linfático ante la claudicación del sistema venoso. Y también introduce un concepto acerca de que muchos de los linfedemas secundarios que vemos es porque en forma subyacente hay una disfunción primaria, no reconocida por supuesto anteriormente en los pacientes. En cuanto al tratamiento con bombas, en Nueva Delhi, en la India, el doctor Goya muestra su experiencia de 37 años con las bombas de presión y es un estudio retrospectivo en 540 pacientes, donde habla un poco de la historia personal en la utilización de las bombas neumáticas, desde las bombas simples, seguidas en una primera época de su trabajo con vendajes elásticos, luego pasó a una segunda etapa donde utilizaba también bombas simples seguidos de vendajes de corto estiramiento y luego bombas, las que realmente son aceptadas y se usan internacionalmente aquí en todo el mundo, que son las bombas secuenciales intermitentes, mostrando el gran beneficio que es para los pacientes la utilización de la misma. Pero lo que me llamó la atención es que siguen con el control domiciliario de los pacientes y autorizan la utilización de las bombas en el domicilio de los pacientes, o sea, utilizan el tratamiento secuencial en su domicilio para prolongar los resultados y mantener los resultados obtenidos en el tratamiento inicial.
Otro trabajo, el de Tesari también, de la Universidad de Ferrara, de Italia, habla de los efectos del tratamiento de compresión neumática intermitente sobre los resultados clínicos y marcadores bioquímicos en pacientes con baja movilidad con edema de las extremidades inferiores. Es un ensayo piloto realizado en 60 pacientes donde se los dividió en 2 grupos y durante un mes al grupo con la terapia intermitente se le realizó un ciclo de sesión diario, también en domicilio, donde muestra también la importancia y la efectividad que tienen las botas dentro del tratamiento del linfedema. Atilio Cabezzi también mostró un trabajo, un monitoreo a corto plazo en el tratamiento del linfedema, medido por espectroscopía de bioimpedancia y volumetría, donde le realizó a los pacientes, es un trabajo de 6 días, donde se midió en el día 0 y en el día 6 con espectroscopía y volumetría a los pacientes, donde se les realizó terapia descongestiva compleja, drenaje linfático manual con ultrasonido y la compresión adecuada, y a través de estos métodos de medición se puede establecer la eficiencia del tratamiento. En cuanto a la prevención y educación del paciente, hay un enfoque holístico en Austria del doctor Hoffman, donde dice que todos los tratamientos que hablan de drenaje linfático manual y que hablan de compresión lo que hacen es disminuir la acumulación de líquido en el tejido, y pocos son los tratamientos que tienden a disminuir una producción del líquido linfático. Entonces apunta directamente a la educación del paciente, a las dietas, a la prevención, a la higiene, todas medidas higiénico-dietéticas, y hace referencia a la utilización de drogas como la bromelina, que son unas proteasas para fragmentar las proteínas que se depositan en el tejido durante la cronificación del linfedema. También con respecto a la educación del paciente, en el linfedema secundario a filarias, en lugares como la India, se establecieron protocolos de tratamiento en las zonas rurales, donde si bien las políticas sanitarias atienden el tema de las filarias con el tratamiento adecuado y proveen a los pacientes de la medicación adecuada, no así sucede para la morbilidad para aquellos que padecen el linfedema. Entonces, este médico estableció tratamientos en zonas rurales, educando a los pacientes en cuanto a la higiene del miembro afectado y en la utilización del vendaje, y se les provee a los pacientes de las vendas de corto estiramiento, y por supuesto se les enseña las técnicas de autovendaje, y se hizo un trabajo con 2 grupos, uno atendido en un hospital de atención terciaria y otro en el centro rural, y no hubo diferencia con los resultados en el tratamiento, o sea, apoyando lo que es la educación del paciente y las técnicas de autovendaje que pueden llegar a ser llevadas a cabo por los pacientes. Este es un trabajo del mexicano Serralde Gallegos, que lo hace a propósito de un caso de una mujer de 41 años que se presenta a la consulta con el diagnóstico por otro médico que había que desarticular el miembro, una paciente con una historia antigua de insuficiencia venosa crónica de 11 años, con antecedentes de trombosis venosa profunda, úlceras infectadas con necrosis y por supuesto linfedema secundario, cual lo recibe, y en internación, por supuesto, con el tratamiento adecuado, antibióticos, anticoagulantes, debridamiento quirúrgico de las heridas y elastocompresión, pudo externarla a los 10 días y, por supuesto, seguir con el tratamiento y los controles médicos periódicos. Es importante los cuestionarios de calidad de vida para la evaluación de la eficacia del tratamiento en pacientes con linfedema secundario. Tienen que ser cuestionarios sencillos y proponen estos autores un cuestionario de 21 preguntas de calidad de vida referente a
referente a la parte, el estado anímico del paciente, la reducción de los síntomas y la imagen corporal, y que son herramientas sencillas y eficaces para poder medir la evaluación, la eficacia del tratamiento instaurado. En cuanto a la compresión, sucede más o menos lo mismo. Hubo muchos temas y talleres sobre compresión de patología venosa, patología linfática, cuestionarios de evaluación autoadministrables, educación del paciente y los avances en la industria, en la confección de distintas prendas en la industria textil. También numerosos trabajos se presentaron. En este trabajo que presentado por el doctor Miyaki, habla de el contraste entre los parámetros antropométricos de las piernas y las medias de compresión disponibles comercialmente en el país. Lo que trata de buscar es un hilo conductor entre una medida como es la circunferencia de la pantorrilla y su relación con la circunferencia del tobillo, y las compresiones de las medias que disponemos comercialmente. Y bueno, obtuvo muchos puntos descriptivos, pero de los cuales el más importante es que cuando la relación entre la circunferencia de la pantorrilla y la circunferencia del tobillo es mayor a 1.77, es difícil la adaptación de las compresiones a las compresiones disponibles a dicha pierna. El siguiente habla del impacto de las medidas de compresión grado 1 en el área transversal de las venas profundas de la pantorrilla y de la vena safena mayor en sujetos sanos. Fue realizado en 25 pacientes, donde se hizo la medición ecográfica de la sección transversal de la vena tibial posterior y de la vena mayor en pantorrilla al mismo nivel, en los sujetos sanos, en posición de pie y en posición boca abajo, y se pudo concluir que las medias de compresión clase 1 reducían el diámetro de la vena tibial posterior y no tenían gran impacto en la vena safena mayor. El trabajo del doctor Kach sobre el vendaje de cincumarina y del doctor Almeida, en úlceras venosas, 15 años de experiencia sobre 345 pacientes de CEAP6 con un promedio de diámetro de la úlcera de 15 centímetros y un promedio de curación de la misma de 12 semanas y media. Lo que propusieron es el vendaje de tricapa de cincumarina más vendaje inelástico de corto estiramiento y vendaje elástico, y por supuesto los beneficios del cincumarina para la limpieza, debridación de la úlcera, preparación del lecho del mismo, granulación y reducción del edema, con el consiguiente reducción del dolor también para estos pacientes. El papel del entrenamiento: todos sabemos la importancia del ejercicio físico para impulsar las bombas musculares de la pantorrilla, para mejorar el retorno venoso como coadyuvante de la terapia de compresión. Este es un trabajo realizado en Tailandia que no hace más que comprobar la eficacia de la compresión sumada al ejercicio físico. Esta doctora de Polonia, Rita Corson, propone la utilización en forma preventiva de un corsé de baja compresión en aquellos pacientes sometidos al tratamiento de cáncer de mama con vaciamiento axilar. Se hace el control de los pacientes con ecografía, se los divide en dos grupos. En uno se va a colocar el corset grado 1 y en el otro no se realiza ese tratamiento. En todos los pacientes inicialmente, después de la operación, se detecta edema de la zona troncal, o sea, proximal a la linfadenectomía axilar. El trabajo continuó el seguimiento por 7 meses y se utilizó también en los pacientes que recibieron a posteriori durante ese lapso de tiempo radioterapia, considerando que sería de utilidad la utilización como prevención del edema troncal y como prevención del linfedema. Ya voy terminando.
luego un trabajo de Pierre Aubry que habla sobre la terapia de compresión y propone un cuestionario de calidad de vida sencillo de 6 preguntas, donde se cotejan 3 preguntas acerca de la motivación que han tenido los pacientes para utilizar las medias de compresión indicadas y 3 preguntas acerca de las dificultades que obtuvieron. Y las motivaciones fundamentalmente es la reducción de los síntomas que el paciente percibe y la disminución del edema. Y en cuanto a las dificultades, principalmente en las temperaturas ambientales, en las zonas cálidas, las dificultades para la colocación de las medias y en un menor porcentaje los pacientes por estética no utilizan dichas medias. Luego, la eficacia del cuidado de la piel en la terapia comprensiva. Todos sabemos que durante la terapia comprensiva hay una deshidratación de la piel, hay una alteración, y esto puede ser contrarrestado con la utilización de humectantes durante la noche o con la utilización de medias de compresión que se llaman de cuidado integral de la piel porque tienen en su composición una emulsión al 5% de urea. Este es un trabajo alemán. Y el desarrollo y la validación de las propiedades psicométricas de un cuestionario autoinformado que evalúa la adherencia al uso de las medias elásticas en Francia. Esto es muy importante porque marca sobre todo la no aceptación del paciente para la utilización de estos soportes elásticos en su tratamiento. Y como avance de la industria textil, el trabajo de Mosti, que habla acerca de los nuevos dispositivos de vendaje compresivos no elásticos con cinta de velcro, que instruyéndolo al paciente puede uno enseñarle y ser utilizados en forma ambulatoria por el paciente porque tienen una medición fácil de la compresión. Y con estos dispositivos es posible hacer una compresión alta, como las que se necesitan en la insuficiencia venosa crónica severa y en el linfedema, que se necesita una compresión mayor de 40 milímetros de mercurio. Bueno, les agradezco mucho, los invito a participar de nuestro próximo congreso el 6, 7 y 8 de junio en el Hotel Intercontinental, que es el 18 Congreso del Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, el 7º Congreso Interuniversitario de Avances en Flebología y Linfología y Estética y el 3er Congreso de la Sociedad AFLITBA de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Escuchamos, doctor. Sí, hubieron temas de tratamiento quirúrgico, como siempre la microcirugía, la supramicrocirugía, lipoaspiración, técnicas combinadas, pero siempre el mantenimiento a posteriori, por eso le di mayor énfasis a lo que es el tratamiento médico pre- y postquirúrgico, también para el mantenimiento de los resultados obtenidos. Sí, se hablaron todos los temas quirúrgicos, pero me dediqué fundamentalmente a lo que era tratamiento médico y compresivo. Muy bien, así tranquilamente, sin andar corriendo desesperadamente, ¿no es cierto? Pudo participar el auditorio, los médicos se pudieron expresar y ahora vamos a dar, gracias doctora. Gracias a ustedes. Vamos a utilizar los últimos minutos de esta reunión científica para la entrega de diplomas. Para esto invito al presidente saliente, que fue se hizo el curso, el doctor David Lesnick, al doctor Daniel Abramovic, Daniel Onorati. Lo voy a invitar también al doctor Daniel Balboni. No sé por qué, pero lo vamos a invitar para que también entregue diplomas. No sé por qué caso. Y al doctor Venecia. Y al doctor Krapp para que hagan entrega de los diplomas
Y dejó en muy buenas manos. Viste que no corrimos, tranquilo. No, ¿viste? Serenamente. ¿Podemos empezar? ¿Sí? Bueno, hoy es un día muy especial para la Sociedad Argentina de Flebología y Linfología porque desde hace 34 años, exactamente cada 2 años, se realiza la entrega de diplomas a los egresados del curso bienal superior de Flebología y Linfología. La escuela, como la llamamos todos, fue creada en 1984 por Eugenio Bricio, quien la dirigió durante muchos años, siendo la primera escuela del mundo en la formación de flebólogos. Bricio fue continuado por prestigiosos flebólogos, todos miembros de nuestra sociedad y muchos de ellos presentes esta noche. El cuerpo de profesores, por su calidad humana, profesional y docente, dan la jerarquía académica necesaria que prestigia este curso desde hace 34 años. A todos los profesores y exdirectivos, nuestro reconocimiento y agradecimiento por haber sido el puntal inicial en la formación de la especialidad de tantos alumnos que pasaron de todo el país y muchos de ellos de Latinoamérica. Es un inmenso placer para quienes estamos a cargo actualmente de la dirección de la escuela presentar a los nuevos egresados de la promoción número 17, bienio 2016-2017. Los invito a que vayan pasando, los voy a ir nombrando uno a uno. Doctora Constanza Balboni. Le va a hacer entrega el doctor Daniel Balboni. Doctor Francisco Castro. Bueno, acá nomás. Espero que lo disfrutes. Muchas gracias. Que te sirva, ¿eh? No te vayas. Doctora Silvina Cosentino. Doctor Federico De Lacio. Al finalizar vamos a sacar la foto oficial de toda la cursada, así que no se vaya nadie, por favor. Doctor Arturo de la Torre. Ramiro Ferraro Carrillo, no está. Gloria Foster. Se va preparando Martín Girgenti. González Walter. José Juárez Rivera. No está.
Muchísimas gracias. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Vanessa Prigioni. Natalia Raiteri. Natalia, te felicito. Muy bien. Sol Ricigliano. Sol Ricigliano. Alicia Rondinara. Ah, venía para acá. Para allá, doctora. Bueno. Doctora, muy bien, la felicito. Y Bettina Huites. Perdón, esto es para que no digan que el cupo femenino no ocupa lugar. Son más mujeres que varones casi. Bueno, unas últimas palabras a los alumnos de parte de la dirección. Queremos decirles que el desarrollo de la personalidad profesional requiere dedicación, entrega y capacidad en el manejo de los conocimientos. Recuerden que el prestigio se talla a mano día a día y mantenerlo tiene un alto costo de sacrificio y de perseverancia. Esperamos que este curso sea para cada uno de ustedes el inicio de una vida profesional de excelencia en la flebología y en la linfología, en donde primen los principios de la buena práctica médica y la ética en su máxima expresión. Los directivos y el cuerpo docentes de la escuela estamos a disposición para cuando nos necesiten. Muchas gracias. Vamos a sacar la foto, por favor. Vengan todos adelante. I recall the past again tonight. It's in the front of my mind. As I fall apart, you begin to cry. The tears are making you blind. The future's far away, but I'll stay. I'll stay. Just take a leap of faith. We'll find a way for you and me. Can't look back and run from what I feel inside. There's no more time to hide, because I